Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Empezamos la mesa. Voy a hacer una exposición de contextos generales para la mesa redonda. Es una mesa no redonda, pero va a ser porque va a ser circular. Y en estos elementos de contexto general, pues lo que busco es precisar un poco más el planteamiento de la mesa redonda con algunas puntualizaciones que he venido desarrollando a lo largo de mi vida profesional de trabajo. Vamos a empezar, si podemos ver la primera imagen, si es posible. Me da mucho gusto estar con distinguida y distinguidos profesionales del campo de la salud pública aplicada. El título de esta presentación, que es, insisto, elementos de contexto para la mesa redonda, el orden de gobierno municipal, espacio de concreción del pacto por la salud pública basado en atención primaria integral del Proyecto de Nación 2018-2024. La siguiente, por favor. Es una interpretación y una presentación libre del Proyecto de Nación. Eso aparece en el resumen, pero yo lo ubico como objetivo general, visión, propósito, y aparece área, que es mi nombre, porque quiero decir que esa afirmación la estoy haciendo yo respecto nada más a eso. Pero lo que aparece al interior del cuadro son lo que se está planteando en el Proyecto de Nación. La salud es un derecho básico, va a ser eje fundamental del Proyecto de Nación. Se plantea el fortalecimiento del sistema público de salud, curativo, preventivo e integral. Se afirma que la salud es multifactorial y se hace un nexo con la prevención, con la política de cultura física, deporte y nutrición, que tendrá eficiencia en su operación, irá hacia la búsqueda de mejores resultados en salud, incidirá fundamentalmente en la calidad de vida, impulsará la cobertura universal de salud y garantiza medicamentos y servicios públicos accesibles y gratuitos en consultorios, clínicas y hospitales desde el primer nivel hasta la medicina especializada. El otro componente es reducir las desigualdades en salud, detener el aumento de las enfermedades crónicas y detener el gasto de bolsillo en salud, particularmente de los hogares pobres. Esto es como la gran visión, el propósito, los objetivos generales. La siguiente, por favor. Yéndose un poco hacia atrás, y eso también tiene una interpretación y una presentación, en la parte derecha aparecen los resultados o problemas de salud y se habla de mortalidad materna elevada, mortalidad infantil elevada, mortalidad por infarto agudo del miocardio elevada, vacunación incompleta y embarazo en adolescentes. Y en la parte de abajo, la gestión inefectiva del sistema y de los servicios de salud, donde nos dicen que millones de personas no tienen acceso a ningún tipo de seguridad social ni al seguro popular. La cobertura limitada del seguro popular deja en un estado de desprotección a la población que no goza de seguridad social, laboral y que padece alguna enfermedad no cubierta por la póliza de dicho seguro. Ayer hablábamos claramente cómo en los hospitales de alta especialidad el fondo de gastos catastróficos deja muchas patologías no cubiertas, cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de pulmón, varios tipos de cánceres y la insuficiencia renal crónica. De tal manera que en el país la mitad de los pacientes que necesitan diálisis y hemodiálisis no tienen garantizada la atención en este sentido y tienen que hacer esfuerzos personales porque no es cubierto por el sistema. Lo mismo pasa con
con el Hospital de Especialidades Pediátricas. Hay varios tipos de patologías que no son cubiertas por el sistema de protección social y lo que se denomina brazo operativo seguro popular. También ahí se señala claramente que existen 20.5 millones de personas que no tienen acceso, que no son a los servicios de salud. Y se hablan de otros elementos, se habla de desigualdad geográfica en la infraestructura de salud, se compara el sur-sureste con el norte, y donde se hacen otros planteamientos, falta de centros de salud, falta de médicos debidamente formados, déficit de enfermeras, debilidad del sistema de rendición de cuentas, en fin. Y de este lado, en el estado de salud, se describe el envejecimiento de la población, las enfermedades crónicas no transmisibles, se destaca la diabetes como parte del problema y bajos niveles de detección oportuna de cáncer, y entonces lo que ya señalábamos, y de esta parte hablo del Fondo de Financiamiento Segmentado, dice financiamiento público bajo, 2.8% del PIB, en relación al 6% de los organismos internacionales, y ahí se dice que se necesita por lo menos un incremento, por lo menos del 1% del Producto Interno Bruto. La siguiente. Aquí tenemos lo que está en la parte del medio es lo que acabo de leer, el estado de salud y el estado de los servicios de salud, los grandes propósitos, pero aparecen las líneas de acción del proyecto, que son transformación del modelo de atención sanitaria actual, basado en atención primaria integral, fortalecer el trabajo transversal con otras instancias de gobierno y la industria, fortalecer y ampliar el sistema público de salud, participación y control social, combatir la corrupción y mejorar la administración, impulsar una política nacional de medicamentos y de otros insumos médicos, garantizar el financiamiento necesario y una nueva estructura del sector público de la salud, calidad y calidez de los servicios, un sistema de urgencias efectivo, y 10, establecer un pacto por la salud pública, y se habla de investigación en salud y de los sistemas de información y evaluación. Y están los principios rectores: buen gobierno, universalización, priorización de la población pobre y excluida, participación y colaboración social y ciudadana, intersectorialidad, evaluación y transparencia, y solidaridad financiera para justamente, solidaridad para financiar el sistema. La siguiente, bueno, con esto ya trato de destacar, solo diría dos cosas: la línea de acción 1, atención primaria a la salud, y la línea de acción 10, establecer un pacto por la salud pública. La siguiente. Bien, esto es un elemento descriptivo donde estamos haciendo una reducción de la atención primaria, la clásica, yo así la llamo, la de Alma Ata de 1978, que para mí es una estrategia de desarrollo sanitario, fundamentalmente, y la atención primaria renovada, que se está planteando a través de las redes integradas de servicios de salud. Los dos planteamientos comparten esencialmente los valores que deben estar en las políticas públicas: la salud como un derecho humano, la solidaridad, la equidad, la inclusión social, y que se refiere a todas y todos. Y después, del lado derecho, estoy planteando cómo la APS renovada se dirige hacia el fortalecer y ampliar el sistema público de salud, eso es lo que dice el proyecto de nación, y del lado izquierdo, la intersectorialidad derivada de la APS clásica hacia la intersectorialidad, y ahí en el diagrama se pone en el centro un problema que aparece en el proyecto de nación: desnutrición, obesidad y sobrepeso. Cuando uno ve esta parte hacia el nexo con los problemas de salud, la patología, ¿sí?, en forma individual, y los problemas, aparece la diabetes, la hipertensión, etcétera, cardiopatías,
cánceres. Y del lado izquierdo, el componente de la relación con la alimentación y nutrición relacionado con lo que ahí aparece como una paradoja, creo que es el término que se usa en el proyecto de nación, donde tenemos desnutrición y disnutrición, en el término ya no se usa mucho, que es obesidad y sobrepeso. Entonces la idea es justamente cómo buscar desde el orden de gobierno municipal, sí, desde el orden de gobierno municipal, establecer unas estrategias específicas que nos permitan incidir desde las dos perspectivas con el problema. La siguiente. Bien, aquí ya hay una propuesta concreta para el Pacto por la Salud Pública. Esto, a quien quiera escucharme y se deje que yo le platique, tengo una propuesta in extenso y pienso que el Pacto por la Salud Pública se puede concretar en dos figuras ordenadoras de la atención médica. Las redes sociales, donde estamos planteando que los actores, las autoridades municipales y comunitarias como un actor, el otro actor, el sector salud organizado, y los otros actores, la población, donde estamos hablando de individuos, familias, organizaciones de la sociedad civil e instituciones formadoras de profesionales de la salud. Ayer se hablaba del círculo virtuoso. El doctor Castro decía la docencia, la investigación y extensión. Pues tenemos ahí realmente un potencial importante. Déjenme hacer un poquito de propaganda, pero en la Universidad Autónoma de Chiapas creamos una figura que se llama Unidad de Vinculación Docente, que si el estudiante está estudiando diabetes, tiene que hacer un trabajo junto con sus profesores de trabajo con diabéticos, por supuesto, para mejorar su salud, objetivos de docencia, objetivos de investigación, hay que mejorar las condiciones de salud de la población, y objetivos de investigación, acción. Y esta es una posibilidad que podemos utilizar, la creamos esta figura en la universidad entre 1995 y 1998, cuando el ingeniero Pedro René Bodegas Valera era el rector, y él me distinguió en el trabajo de extensión universitaria, y empezamos a trabajar esta incorporación de los profesionales de la salud. Tenemos un potencial realmente muy grande. Era muy difícil, bueno, sigue siendo muy difícil lograr que en la formación de los médicos haya una vinculación con los problemas de salud pública. Yo le decía a un amigo que la salud pública era el patito feo de la medicina en general, y hemos dejado de ser patos, pero nos queda algo de fealdad. Y entonces, pero ahora hay algunos aspectos muy importantes, porque se puede enseñar clínica, se puede enseñar aspectos de ciencias básicas y epidemiología y salud pública en el campo, y eso puede atraer a los estudiantes y volcarlos de manera organizada a el trabajo. Entonces, esto es lo que planteamos, y en el centro está el componente de otra figura ordenadora de la microrregionalización sanitaria. Se trata de ordenar al interior de los municipios espacios de territorio-población donde exista una unidad de servicios de salud. De la Secretaría de Salud, de IMSS Prospera para el caso de Chiapas, que es expresión de la fragmentación de los servicios de salud. Hay que buscar cómo logramos, ya tenemos experiencias de trabajo conjunto, inclusive hay fortalezas de algunas instituciones. Por ejemplo, IMSS Prospera, recuerdo que tenía, una de sus fortalezas es un excelente programa de atención al adolescente. Podemos retomar estos componentes para el esfuerzo de impulso a el proyecto específico Jóvenes Construyendo el Futuro del proyecto de nación. Pero también esto nos sirve también para identificar aquellas microregiones sanitarias que tienen discontinuidad en la atención médica, donde hay casas de salud, y en las casas de salud, reconociendo la gran capacidad de los profesionales, de los técnicos en atención primaria y de los coordinadores comunitarios de salud, tienen que
emigrar hacia equipos de salud, que puede pasar inclusive con los médicos en servicio social, los pasantes, que deben formar parte de equipos de salud, y microrregiones sanitarias atendidas por caravanas de salud. Y aquí tenemos una discontinuidad mayor, porque si pasa que no hay gasolina, que no hay dinero, que no hay, exactamente, las caravanas no llegan. Y entonces, si uno quiere estar atento a procesos de salud, por ejemplo, si ha identificado las embarazadas en las últimas semanas con alto grado de riesgo y uno regresa a los 2 meses, pues ya casi lo quieren evitar a que sea uno el padrino. Es decir, cuando las cosas salen bien, ¿sí? Pero ahí tenemos, digamos, un elemento que tiene que ver con esta parte. La siguiente, yo creo que ya voy terminando, o ya no hay siguiente. Creo que es la última. Bien, las premisas de la estrategia, pero esto es parte de lo que ya he escrito, solo voy a decir qué cosa no es la propuesta. La estrategia no propone crear sistemas municipales de servicios de salud gestionados por los ayuntamientos. Vale decir, que no se creen centros de salud u otro tipo de unidades y que sean administradas, gestionadas, financiadas, operadas, gestionadas por los municipios. Lo que estamos planteando es que en la agenda social del municipio se pueda incorporar la lucha por la salud como una vía para la respuesta social organizada en salud. Este es el primer elemento. Luego, los otros, ayer se hablaba de la perspectiva de los riesgos. Pienso que hay que sacar lo valioso de las categorías de salud pública clásicas. Los riesgos en salud pueden derivarse hacia riesgos sanitarios, riesgos epidemiológicos y riesgos relacionados con la atención médica de los grupos vulnerables. Bueno, aquí estamos planteando que la propuesta es la siguiente. Hay otros elementos. Bueno, había uno que tiene que ver con el municipio y los desastres. Yo creo que aquí tenemos una gran posibilidad de poder trabajar en este enfoque de la intervención del orden de gobierno municipal en los territorios, si se tienen identificados los riesgos sanitarios, si se tienen identificados los riesgos epidemiológicos y los riesgos relacionados con la atención médica, se puede actuar desde antes. Entonces, estamos trabajando por mejorar la salud, por fortalecer el estado de salud de la población antes del impacto de los desastres. Entonces, se puede trabajar sobre las amenazas para mitigarlas, sobre las vulnerabilidades para reducirlas y estar preparados para este esfuerzo que cuando impacta un desastre en un municipio, en sus regiones, en sus microrregiones y comunidades, pues los riesgos de salud cambian de estatus, pero no desaparecen. Entonces aquí hay una especie de estratagema que yo estoy proponiendo que podríamos empezar con una movilización en torno a la salud, utilizando ese tema de que las amenazas están siempre como posibilidad. Claro, ahorita es más probable, pero podemos trabajar en ese sentido con un modelo de gestión continua de riesgos. Hay desarrollo conceptual y metodológico para tomar la gestión continua del riesgo para los desastres, y en salud pública tenemos mucho desarrollo tiempo atrás en ese aspecto. Bien, bueno, pues yo creo que con estos son los elementos de contexto. Estoy dándome cuenta que no le permití a nuestro presentador presentar a mis compañeros de la mesa redonda. Pido disculpas, ¿sí? Bien, entonces, esto es lo que estamos planteando como una hoja de ruta para el componente de salud pública, desde la atención primaria, la intersectorialidad, la salud en todas las políticas, que yo le llamo intersectorialidad de la salud en todas las políticas, porque está medio raro, ahí hay un problema conceptual, pero se refieren a lo mismo. Bueno, ahora sí le paso a la doctora Aliet Bencomo la tarea de
el siguiente punto, ¿verdad? Doctora, por favor. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. La tarea de pensar en la salud, como habíamos hablado, estuvimos hablando a lo largo del día de ayer, y que cerramos con este pequeño ejercicio de ver en la realidad cómo afecta la lógica neoliberal, la pérdida de la salud como derecho, la desintegración, la segmentación y fragmentación del sector, del sistema de salud, en la vida particular de una individua, ¿no?, que era María, le pusimos María, pues nos obliga a repensar la manera en construir los espacios de salud de diferente manera, de diferente forma, perdón. Reiterativamente, cuando pensamos en salud, lo referimos inevitablemente a la atención a la enfermedad, y entonces hacemos una suerte de reducción glaucómica a lo que puede ser la construcción de la salud en un territorio. La propuesta del doctor Ángel René está basado precisamente en cómo construimos a nivel territorial ámbitos de salud, que no estén circunscritos solamente a prestación de servicios. A lo largo de el ejercicio de su administración como secretario de salud, tuvimos tres experiencias muy interesantes para 3 padecimientos concretos, que fueron la muerte materna, el tracoma y la tuberculosis. La muerte materna, como ustedes saben, es una prioridad para el país, y estaba un padecimiento que es una enfermedad considerada dentro de las enfermedades olvidadas, que para el caso particular de México es la única región del país en donde se cuenta con tracoma, y que teníamos la gran oportunidad de transformar el comportamiento de la enfermedad con la articulación de muchos actores. Entonces teníamos, digamos, a nuestro favor contar con una estructura básica, funcional del sistema, que es un espacio de organización social, económica y cultural de la vida, que es la microrregión. Y además, dentro de esas microrregiones están contenidas dentro del espacio territorial, que es el municipio. ¿Qué hicimos entonces para este efecto? Bueno, convocamos a través de los diferentes agentes de toma de decisiones a nivel muy local, hicimos talleres municipales con una amplia participación de la sociedad, en donde establecimos prioridades. Dentro de esas prioridades emergieron, obviamente, demandas de la población que coincidieron desde las necesidades sentidas de la población con lo que nosotros estábamos visualizando como problemas a resolver, y hubo una suerte de convergencia que permitió entonces construir un plan articulado de acción entre el municipio, los servicios locales de salud de la Secretaría de Salud y, en el caso que así fuera, de la institución homóloga, ¿verdad?, que se encuentra en Los Altos de Chiapas, que es el IMSS, para entonces oportunidades todavía, y con una rectoría muy importante del municipio en cuanto a la convocatoria de los diferentes actores implicados. Esos actores a nivel local eran los representantes comunitarios, los maestros de las escuelas, las autoridades de diferentes secretarías que tenían presencia en la región y que tenían que ver con elementos tan importantes como la educación, la prestación de servicios en salud, la prestación de servicios básicos como drenaje, introducción de agua potable, electrificación. Y entonces se construyó una red que tenía, digamos, un primer centro de acción a nivel municipal en ese territorio, donde obviamente las autoridades municipales eran las articuladoras de las acciones, en tanto son las que pueden, en tanto órgano de gobierno a nivel local, son las que pueden movilizar a la población, y una red más amplia, coordinada también con estas autoridades, que estaban conformadas por
instituciones académicas, organizaciones como la Comisión Nacional de Agua, la Comisión de Desarrollo, la Secretaría de Desarrollo Social, la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indios, la Secretaría de Salud y las otras instituciones de salud. ¿Qué nos permitió esta manera de, esta red con múltiples nodos, pero con un ámbito de aterrizaje municipal? Nos permitió tener una acción dinámica en muchos sentidos, con una amplia participación social de la población en general y además la construcción de proyectos municipales de salud. Estos proyectos municipales de salud no estuvieron enfocados, como decía el doctor, a la prestación de servicios de salud. Estuvieron enfocados a la incorporación de recursos múltiples, de financiamientos múltiples que finalmente se virtieron al interior del municipio y que contribuyeron todos ellos al mejoramiento de las condiciones de vida cotidiana que estaban condicionando la enfermedad en particular, es decir, el tracoma. Y además fue un mecanismo de gestión para que se incorporara la OPS, para que se incorporara grupos de gestión de la cooperación alemana y entonces se fortaleciera la capacidad de gestión municipal en tanto ámbito territorial. Entonces, creo que esa fue una experiencia muy exitosa, fue una experiencia que permitió no solamente contribuir a la disminución del tracoma en la región, en los 5 municipios que son considerados endémicos en la región, sino en un momento a la certificación de prácticamente la desaparición de la enfermedad. Pero paralelamente a eso, y de manera muy importante, transformó la manera en que el municipio se relacionó con los servicios de salud, creó competencias en las autoridades municipales y locales para la gestión al interior de sus localidades y municipios, contribuyó a la construcción de proyectos de mejoras de vida al interior de los municipios y favoreció definitivamente la participación social. Entonces, si pensamos que el municipio es justamente ese espacio donde se concretan las decisiones iniciales que rigen la vida, el municipio como territorio, que rigen la vida cotidiana sobre los individuos y que establecen espacios de concreción, de construcción muy importante y que tienen que ver con la salud, como la construcción de ciudadanía, los espacios de paz, espacios saludables, ¿verdad? Oportunidades para el desarrollo de las potencialidades de los jóvenes y los niños y además de interacción con los servicios de salud. Entonces el municipio se convierte en un ámbito territorial que tiene una vital importancia en 2 cosas fundamentales que creo que están convocadas desde este nuevo gobierno para la construcción de una mejor sociedad, incluyendo un sistema de salud que sea todos para todos, ¿no? Y esa posibilidad que tiene el municipio justamente es reconstruir el tejido social, que es algo fundamental para este país y para esta región. Y por otra parte, ser justamente ese actor, ese gestor de la salud, viendo la salud como una capacidad cotidiana, ¿verdad?, que necesitamos para alcanzar para desarrollar nuestra vida con la máxima potencialidad de felicidad, de autonomía, de independencia y que nos permita lograr nuestros objetivos en ese proceso vital del cual hemos platicado. Entonces, nos acompaña por aquí, yo después les platicaré experiencias concretas sobre la muerte materna. La región de los Altos es una región muy compleja, a medida que han pasado estos años se ha complejizado más por razones que todos conocemos, pero quisiera pasar la palabra un poco para que nos hable de la experiencia municipal al doctor Moisés Eduardo Bámaca, perdón, médico general. Él es el secretario de Salud Municipal del municipio de Tapachula y viene representando al doctor Orcar
Gurría Penagos, que es el presidente municipal del municipio de Tapachula. Bueno, bienvenido, doctor. Bueno, buenos días a todos. Agradezco la invitación. Pues así como experiencia que dice la doctora, pues estamos iniciando una carrera en salud pública en el nuevo puesto que me confiere el presidente municipal electo. Y más que nada vengo a reiterar acá la participación como municipio para la buena praxis médica en nuestra población tapachulteca. Asimismo, me gustaría aprovechar todas las personalidades que se encuentran en este auditorio para formar lazos de apoyo y llevarme algunos modelos de salud para implementar en nuestro municipio. Ya vi que hay muchos problemas no solo en nuestro territorio mexicano, sino a nivel internacional, y la verdad el día de ayer que estuve en la plática con el ministro de Guatemala y el exministro de Uruguay, pues sí me quedo sorprendido cómo han venido disminuyendo la tasa de enfermedades, la pobreza y en algunas otras cuestiones de ámbito social. Entonces, aquí en nuestro territorio, como puerta de entrada al país mexicano, pues me gustaría mucho llevar un tema sobre el flujo de los migrantes que entran a nuestro país, porque si es cierto, ha venido aumentando la tasa de algunas enfermedades, y pues más que nada se debe al flujo que no tenemos un control en la regulación de los migrantes que entran a nuestro municipio y que son la puerta de entrada para todo el país. Y pues esto ha ido aumentando día con día. También me gustaría hacer énfasis que nosotros somos gestores para la salud de una población, pero también debemos ser gestores para la calidad y para la prevención de las enfermedades. Bien comentaban ayer que es más barato prevenir que atender a un enfermo, porque nos cuesta más la atención ya del paciente hospitalizado a tomar acciones preventivas. Y pues en este trayecto que voy a iniciar como secretario, sí me gustaría la colaboración de todos, porque uno mismo no puede sacar adelante a un pueblo, tiene que ser con la colaboración de todos. Y yo agradezco la invitación, agradezco las buenas propuestas que me puedan brindar para llevar a cabo una buena función. Gracias. Bueno, bueno, agradecemos al doctor Moisés Eduardo, pues esperemos que las autoridades en salud atiendan a su llamado de auxilio. Todos nos da miedo de repente cuando empezamos una nueva gestión, pero bueno, la responsabilidad asumida nos obliga, ¿no? Y más ahora que tenemos estamos ante un reto mayor, mayúsculo, ¿verdad? Para cambiar este país en su conjunto. Le voy a dar la palabra al doctor Omar Gómez, que nos va a hablar. El doctor Omar Gómez es el presidente de la fundación y que nos ha convocado este día a este evento tan importante. Él no me conozco todo su currículum, pero lo que puedo decir con mucha certeza es que es una excelente persona y un excelente ser humano. Y me parece que a estas alturas, ¿verdad? Eso es lo más importante en esta vida. Pero además fue el director del Hospital de Alta Especialidad de Tapachula y construyó un proyecto municipal de casa de salud materna, y él nos va a platicar un poquito en qué consistió esta articulación tan interesante de digamos, de lo que pensaríamos en ese pensamiento convencional de un tercer nivel de atención que simplemente ya se construyó no de esa óptica, sino de la óptica de las redes, ¿verdad?, de atención a la salud, y una actividad que tiene que ver con la comunidad.
Entonces, vamos a escuchar al doctor Omar, que nos tiene que decir al respecto. Bueno, pues agradecerles. Nosotros, bueno, antes de ser director por 10 años en Ciudad Salud, en Hospital de Alta Especialidad, fui director del Hospital de Comitán. En ese tiempo, pues había una alta muerte materna en el hospital. Comentarles que teníamos fácil de 7 al año, inclusive 10 muertes maternas en el hospital. Y era un problema que el hospital tenía, bueno, de tiempo atrás saben la historia del Hospital de Comitán, con una fuerte credibilidad en las regiones indígenas, en los municipios. El hospital tenía su área de influencia 9 municipios y venían de 21 municipios al Hospital Regional de Comitán. Teníamos un problema muy serio de emergencias obstétricas. Y lo que hicimos nosotros, teníamos en ese tiempo, tienen que entender que Comitán es un municipio muy politizado y muy activo en la cuestión de salud a nivel social. Y tratamos de cómo alinear los proyectos, porque pues, estás en una cuestión neoliberal, cómo alinea los proyectos a una cuestión social. Y nosotros le dimos un giro a lo que era el famoso aval ciudadano que tiene la Secretaría de Salud, que es un aval ciudadano burocrático que nada más lo que hace es palomear los sistemas indicas, que eso no hace efectivamente que un hospital sea eficiente. Generalmente se asocian con grupos para seguir tapando algunas cuestiones, ¿no? Nosotros teníamos un aval ciudadano muy comprometido y comentar que, bueno, yo soy elegido, aparte de que el doctor René Estrada era secretario de Salud en ese tiempo, la sociedad civil pues impulsa el proyecto de que nosotros estuviéramos ahí. Con ese impulso y con esa fuerza social, vimos que un problema que tenía el hospital es que estaba sobresaturado en la cuestión de demanda de ginecobstétrica y que los pacientes venían de muy lejos, ¿no? Venían 4 o 5 horas a nuestro hospital. Y las pacientes que tenían algún problema de emergencia obstétrica, o sea, que tenían un alto riesgo, no teníamos cómo tenerlas en el hospital porque estaba saturado. Entonces nos dimos a la tarea con el aval ciudadano, con la sociedad civil, de formar un proyecto que en ese tiempo, igual, burocráticamente, se formaron las famosas Casa AME, a nivel federal, pero como nosotros somos siempre beligerantes y buscamos otro tipo de cuestiones, que era nada más tener un espacio ahí. Entonces la famosa casa, nos dijimos, no, nosotros vamos a hacer una casa materna y la casa materna va a tener varias cuestiones importantes. Una, va a tener, el proyecto va a estar las parteras en esta casa materna. Otra cosa muy importante es que toda paciente que entraba en la casa materna antes tenía que pasar al hospital, porque tenía que tener un control nuestro, que la haya visto lo que es de atención de urgencias obstétricas. El ginecólogo tenía que sellar de que se haya visto, porque nosotros teníamos que saber que teníamos una paciente que a lo mejor tenía un riesgo y entonces la mandábamos a la casa materna. Y nosotros, junto con el municipio, hicimos sinergia porque, bueno, no teníamos todo el recurso, ¿no? Entonces, bueno, aparte de que tenemos a las pacientes ahí y a la partera que estaba cuidando a esta paciente, pues teníamos un personal de salud. En este caso teníamos una enfermera contratada por el municipio. ¿Sí me explico? Para que vean la fuerza que se puede tener en los municipios si se tiene un eje rector desde, pues en este caso, la Secretaría de Salud. Y no fue fácil, aquí está gente que nos ayudó mucho, está el Ochoa, que me da mucho gusto verla, Martín Odic, el maestro de León. Nos ayudaron en la parte de presionar al municipio. Entonces conseguimos a un lado, les voy a contar toda la historia, conseguimos a un lado una casa, pero era rentada, ¿no? Entonces lo que hicimos, juntamos a todos los municipios, les mostramos la estadística de sus pacientes y les dijimos, bueno, el hospital no tiene este dinero, necesitamos que ustedes se comprometan en pagar la renta de
de la casa materna, y así fue, ¿eh? Les presentamos sus estadísticas, vieron que tenían pues una alta influencia, y para ellos es un problema, porque también llegan con ellos, ¿no? Diciendo, oiga, pues no nos atiende el hospital, bla, bla, bla. Nos quitó muchos problemas, reducimos lo que fue la muerte materna a 3 en un año, que bueno, era de 10 a 3, fue mucho. Tuvimos muchos partos fortuitos también, hay que decirlo, en la casa, pero tranquilos, porque teníamos a las parteras con ellos, ¿no? Entonces nada más lo que hacíamos es, bueno, pasa el paciente al hospital, se le da vigilancia, se atiende el binomio y se daban de alta. Con esto pudimos evitar seguramente muchas muertes maternas. Cuando yo terminé de ser director del hospital de Comitán, en esa casa materna, si no, Elba nos dirá cuántos habían pasado, más de 9,000 embarazadas en la casa materna. Les dimos una oportunidad y un espacio. ¿Qué se hizo esto? Se hizo una organización social, se comprometió al municipio. Después de eso, pues, bueno, entendemos que se ganaron algunos premios. Ese premio se donó completamente para formar, se compró el terreno, se compró un terreno ahí cerca del hospital y obligamos al municipio, y ahí sí yo tengo que reconocer la fuerza social, porque me hablaba el aval ciudadano a las 2, 3 de la mañana, oiga, no nos recibe el presidente, necesitamos que esté usted ahí. Pues ahí estábamos, ¿no? Entonces ahí sí llegaba el presidente, y gracias a una gestión muy importante y un impulso de la sociedad civil, se comprometió que el municipio hiciera lo que es la casa materna. Después de esto, se dividieron los 2 hospitales, ¿no? Después se hizo un materno infantil que se fue a otro lado, y ese espacio ahorita nos van a hablar de qué es, porque ese espacio ahora es para enfermedades crónico-degenerativas, movido por la sociedad civil y por los municipios. Creo que este es un ejemplo claro que cuando hay un concepto fundamental hacia dónde queremos ir, lo que es el eje rector, la Secretaría de Salud, comprometiendo con los municipios, con la sociedad civil, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Esa es la experiencia que puedo comentarles. Les digo que los municipios pagaron casi un año, todos. La renta costó también, porque tenía que ir yo como director a ir a pedirle el dinero al del municipio, y creo que le daba pena, porque si el director iba y le pedía, tenían que pagar, que en ese tiempo eran 3,000, 4,000 pesos, algo risorio. A lo que voy es que si se tienen las cosas claras y se le hace entender a su municipio y a la sociedad civil hacia dónde se tiene que ir, creo que se puede, es una área de oportunidad para mejorar entre todos la salud, definitivamente. Por ejemplo, en Tapachula, lo que son enfermedades emergentes, para comentar aquí con el secretario de Salud Pública, creo que se puede hacer un trabajo en cuestión de manejo y erradicación del vector, ¿no? Para evitar descacharrización y todo esto, donde el municipio se puede comprometer, y vamos a incidir perfectamente en salud. Sabemos que es la prueba de entrada de todas las enfermedades transmisibles. El mosquito es el mismo, ya nos dio Zika, chikungunya, está por venir la fiebre del Nilo, etcétera. Entonces creo que son ejemplos muy importantes donde con este cambio, con esta cuarta transformación que todos de la República, creo que todos podemos sumarnos a esto. Yo soy un convencido que la cuestión municipal es muy importante siempre y cuando haya un eje rector, y siempre y cuando hacen tareas que son muy importantes, pero se pueden potencializar si nosotros damos un panorama epidemiológico, que lo tenemos como salubristas. Bueno, no soy salubrista, soy cirujano oncólogo, pero que se tiene para decirle al municipio hacia dónde se tiene que incidir. Y entonces, ¿esto qué va a hacer? Lo que todos queremos en esta cuarta transformación, vamos a tener credibilidad desde una participación municipal. Vamos a incidir desde abajo, ¿no? Y lo que son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, bueno, tienen que ir en conjunto, ¿no? Ok, si no tengo alcantarillado y tengo enfermedades diarreicas, bueno, le decimos al municipio dónde realmente tiene que incidir. En este tipo de municipios donde hay una credibilidad, donde hay un cambio, donde viene un sistema de renovación, creo que la parte fundamental de salud tiene que ser un eje rector
para entre todos construir las demás determinantes sociales. Muchas gracias. Perdón, sí me gustaría pues dar la palabra a Elba Ochoa, que es trabajadora social, digo, para concluir esta parte en salud. Sí. Sí, está. Buenos días a todos. Muchas gracias, doctor. Referencia, realmente hablar de la casa materna del Hospital de Comitán es hablar de un modelo, ¿no? De un modelo que nació de la participación de todos, de un modelo donde la sociedad civil es la parte esencial de este programa, ¿no? Pero más que nada, creo que la salud de la población no solamente es de interés del sistema de salud, sino más bien es un compromiso social de todos. La casa materna fue creada con ayuda de todos, con esa forma altruista que debemos de tener todos, no solamente para participar en acciones de salud, sino para muchas acciones educativas. ¿Sí? La casa materna logró en el 2009 0 muerte materna, y eso creo que esa es la parte esencial de la casa materna. Esta participación, perdónenme que me ponga así, me emociona hablar de la casa materna, sobre todo porque cuando el hospital se separó, creo que esta estrategia de separar los hospitales en que se haga hospital materno-infantil y hospital general, desde mi punto de vista es un error enorme, porque cuando de pronto tenemos una mujer embarazada complicada en un hospital de la mujer, no tenemos un internista y tenemos que correr a un hospital general. Cuando tenemos una mujer embarazada en el hospital general, no tenemos un ginecólogo. Entonces, realmente es terrible. Es una impotencia el ver que la gente se nos puede morir y no poder hacer nada. Creo que las casas maternas son una solución a muchos problemas. La casa materna se convirtió en la ciudad de Comitán como un refugio de todas aquellas mujeres que venían desprotegidas, de todas aquellas mujeres que no tenían dónde quedarse, de todas aquellas mujeres que estaban en la puerta del hospital, recargadas en una pared, soportando un dolor. La casa materna se convirtió, pues, en ese refugio donde todos participamos y las hicimos sentir en casa, no en un hospital. Las hicimos sentir en su casa porque respetamos esta parte del uso y costumbre. Recordará usted, doctor Omar, cuando les dábamos su té de manzanilla, cuando la partera le daba sus masajes para hacer ese calentamiento y que pudieran hacer el bebé. O sea, fue algo extraordinario. Creo que ahora esta tarea la siguen en el Hospital de la Mujer, ¿verdad? Desafortunadamente, pues nosotros nos quedamos en el Hospital General. Sin embargo, así a resumen, les quiero insistir que la salud, vuelvo a insistir, es un compromiso social. Yo agradezco mucho aquí a don Martín, está aquí toda la gente de la ODIC, que ahora también actúan en la defensa de los derechos humanos, ¿verdad? Que también va de la mano. Dijeran en Comitán va junto con pegado, ¿verdad? Pero por último, agradecerles que me hayan dado esta oportunidad, este espacio para poder compartir la vivencia que tuvimos. Esas idas que hacíamos a México con la jefa de calidad, nuestra líder que está aquí, Patricia de León, que sin un líder también no vamos a ningún lado, ¿verdad? Y eso también es parte de este sistema de salud, que de pronto excluimos a muchas personas y de pronto nada más a los amigos. No, esto no se trata de amistad, se trata de sentir lo que le pasa a la persona que está enfrente. Entonces agradezco mucho de verdad a toda la gente que está aquí acompañándonos en este segundo coloquio, y que creo que las propuestas que de aquí salgan seguramente van a beneficiar a nuestra población más desprotegida. Muchísimas gracias. Bueno, digo, para terminar este bloque que es la experiencia que tuvimos, me gustaría que Martín Odig nos comentara la experiencia de la casa materna, y ahorita trae el proyecto de enfermedades degenerativas, ¿sí?
Muy buenos días a todas, a todos. Pues como ya explicaba el doctor Omar y la licenciada Elba Ochoa, yo soy un afortunadazo porque me heredaron la responsabilidad en Comitán de poder abanderar esas causas. Primero existió el voluntariado antes de la figura del aval ciudadano. Y entonces eso sirvió en aquellos terribles acontecimientos donde en Comitán querían meter a la cárcel a los médicos, pues defender, ser el que iba adelante. Y fue algo muy extraordinario porque la población no quiso que le tocaran a sus médicos. Y gente con zapatillas, gente con guarachos, gente bien trajeada, y eran miles de gente los que hicimos la defensa política social, pero pues buscarle una solución lo que había llevado estos trágicos acontecimientos y la creación de la casa materna. Como bien mencionaba el doctor Omar, ganamos un premio, el premio nacional, y se compró el terreno, se empezó a hacer las gestiones para la construcción. Pues es todo un trabajo, pero lo que menos debe uno de perder es la paciencia. Costó y costó mucho, y por eso seguimos trabajando, porque ha costado. Si no hubiera costado, pues a lo mejor se deja tirado, porque dice uno, pues ya hice mucho, cuando realmente no he hecho nada, más que poner mi granito de arena. Construimos la casa materna, y mencionaba ahí doña Elba, cuando se va el materno infantil, empezamos las gestiones pero me voy a regresar tantito, cuando ya estaba el recurso para la construcción del materno infantil, resulta que no había el terreno. Dicen, ya está el dinero, pero no hay terreno. Y entonces ahí nos da la oportunidad también de ser parte de conseguir en los terrenos donde está el materno infantil, que se portó muy bien el director del INVI. Le solicitamos 5 hectáreas y dice, ¿por qué no solicitan de una vez las 10 para que un día se construya un complejo hospitalario? Bueno, pues órale, vamos de regreso a hacer los papeles y él nos está esperando. Entonces, cuando se han juntado las buenas voluntades, las buenas disposiciones, las cosas marchan. Luego se traban y se traban feo, pero pues hay que seguir, hay que seguir. Yo quiero reconocer que hubo un comiteco que fue diputado federal y debíamos 1 año de renta de esa casa materna cuando rentábamos, y fue Arnulfo Cordero Alfonso, y él le había dicho, cuando yo necesite te voy a ir a buscar, y él pagó 1 año de renta. O sea, los municipios hay veces se hacen como que les habla la Virgen, ¿verdad? Y no escuchan. Nos dimos, sí, hacemos la segunda casa materna. O sea, se ha desplazado esta casa materna en 3 lugares y han pasado más de 36,000 mujeres embarazadas de 35 municipios, y gente de Guatemala y gente de El Salvador, de Honduras. Y pues ese privilegio que Dios nos da porque no es nada más Martín, decimos, bueno, ¿cuántas vidas se han salvado? 1, con eso basta. Con eso basta, puede ser mi hijo, puede ser mi nieto. Queda el edificio de lo que fue en el segundo lugar que estuvo la casa materna, y pues nos ofrecieron lana, que lo aflojáramos, que lo rentáramos, y no, si no es mío, es de la asociación. Hicimos un proyecto con doña Elba, con Patti, con el doctor Paniagua, en ese entonces director del hospital, y nos llevamos la clínica de crónico-degenerativos, que está funcionando, que lleva ya 4 años funcionando el CAIPEC. Entonces, cuando se juntan las voluntades, hay sensibilidad política, podemos lograr mucho. Pero sí, como bien se menciona, desde abajo se tiene que impulsar, porque la gente que está en determinados cargos
lo único que está haciendo es desempeñando su trabajo. Eso es lo que hace. Y si la sociedad desde abajo impulsa, el municipio juega un papel importante cuando quiera trabajar, porque está aquí es director de salud municipal, ¿no? Director de salud municipal. Y entonces, pues recoger todas las necesidades y sacar muchas cosas, porque hay muchas instancias donde tocar y en muchas de las ocasiones se regresa recursos económicos por no haber proyectos para aterrizarlos en los municipios. Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, damos las gracias a Martín por su entusiasmo. Algo que no mencioné dentro de las oportunidades que se construyen en esta lógica de articulación también es la solidaridad, que creo que fue un principio que se nombró ayer dentro de las cosas que esperamos de un nuevo sistema de salud. Entonces, le voy a dar la palabra al doctor Carlos Tena Tamayo, que es el director del Hospital Regional de Especialidad del Bajío, para que nos platique las experiencias en este sentido. Muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Yo agradezco mucho a mi amigo Omar, a mi amigo René Estrada, el que me hayan incluido en esta mesa rectangular y porque me dan la oportunidad de compartir con ustedes primero una experiencia y después una concepción de la salud que yo tengo. Hace muchos años, cuando yo tenía 24 años, llegué a Comitán, Chiapas, y cuando pregunté por el director del hospital, pues me enseñaron a un señor con una camisa de cuadros y un pantalón de mezclilla, y pensé que se habían equivocado. Y decía, no, busco al director. Yo venía de Guanajuato y pues no esperaba que el director tuviera esa vestimenta. Y pues era el director. Está aquí el director, que lo quiero muchísimo, doctor Gómez Alfaro. El doctor Gómez Alfaro permitió que mi vida se transformara. Cuando llegué y me presenté con él, me llevó a su oficina y yo taquicardicé cuando vi la hoz y el martillo en la puerta de su oficina. Pero estuve a punto de desmayarme cuando vi al Che Guevara en el respaldo de su escritorio. Pero lo que sí ya no toleré fue cuando me dijo que los martes estaba invitado a leer El Capital de Carlos Marx. Para mí fue un impacto terrible. Para mí, comunismo era igual que el diablo. Y yo estaba viendo al diablo. Pero en el transcurso de los días, de las semanas y los meses, me di cuenta del gran humanismo del doctor Gómez Alfaro, de todo su equipo de trabajo, del doctor Ernesto González de la Torre, de todos los que trabajaban ahí, y un aplauso para él. Y la entrega que tenían para los indígenas, para la gente que vivía en la selva, en Chiapas. Les llamábamos hermanos. Nos regañaban si nosotros se nos ocurría alterarnos o alzar la voz con ellos. El doctor Gómez y su equipo de trabajo iban a cualquier hora del día a resolver cualquier problema que los residentes tuviéramos. Eran los primeros en llegar al hospital y los últimos en irse. Caramba, yo dije, si ser comunista es ser eso, pues ojalá y todos lo fuéramos. Si todos nos comportáramos como ellos, pues eso es la solución a los problemas sociales que tenemos. Me fui a la selva lacandona a apoyar a los refugiados guatemaltecos y me di cuenta de otra realidad. Ser médico, llevar un maletín y traer puesto una bata blanca no sirve para absolutamente nada. Y le llamé el paradigma de la bata blanca.
Yo no podía resolver los problemas en la selva con un maletín y con una bata blanca y con los conocimientos de un médico alópata. Yo pensé en ese momento que lo que necesitaba era tener poder, poder para cambiar las cosas, poder para transformar desde los cimientos una sociedad injusta. Yo me fui de Comitán, Chiapas, transformado, queriendo muchísimo a toda la gente del hospital de Comitán, habiendo tenido una experiencia transformadora, y me di cuenta entonces de que este artículo de la Constitución, el cuarto constitucional, que dice que tenemos el derecho a la protección de la salud, pues yo siempre insisto que ese es el derecho, que tenemos que hablar de la salud. Y si dejamos de hablar de la salud, entonces vamos a tenernos que enfrentar a la enfermedad. Pero tenemos que partir de que el compromiso y los ciudadanos lo que necesitan es que les protejamos la salud, que estén sanos. Y el municipio tiene mucho que ver con esto, porque el agua potable pues tiene una gran responsabilidad del municipio, porque los rastros tienen una gran responsabilidad del municipio. Imagínense nada más que hoy en día estamos enfrentando un problema de salud pública enorme, que es la resistencia bacteriana. Y bueno, estoy de acuerdo que muchos médicos prescriben antibióticos sin necesidad, pero también tenemos que entender que hay muchos animales que les dan antibióticos sin necesidad y nosotros los ingerimos. Y entonces, pues las personas cuando enferman ya llevan una resistencia bacteriana. Yo creo que para hablar de salud no se necesitan de médicos, se necesitan de otros actores muy importantes que son los que tienen que estar presentes. Necesitamos naturalmente al municipio, a la autoridad municipal, como decía y como se ha dicho aquí, por tantas acciones que tienen a su cargo. Se necesitan a los nutriólogos, porque si nuestro problema principal de salud pública en México es la obesidad, pues necesitamos, ¿y dónde están? ¿Dónde están cerca de la población para que los orienten cómo alimentarse adecuadamente? Necesitamos políticas públicas para el etiquetado de los alimentos que sean más comprensibles para todos, naturalmente. Necesitamos a los psicólogos. ¿Dónde están los psicólogos cerca de las familias? Las familias están sufriendo porque sus hijos entran a la adicción, porque sus hijos se pueden estar suicidando, porque tienen problemas graves de salud mental y no están cerca los psicólogos. Necesitamos naturalmente a los educadores, las escuelas que participen y que tengan clara la concepción de la salud, que es la que tienen que proteger en sus alumnos, la salud. La enfermedad es otra situación. Tenemos que partir de que lo importante es la salud. Por eso ayer hablaban de la salutogénesis, es generar salud. Eso es lo importante. Necesitamos, ayer lo decían muy bien, necesitamos ciudadanos bien informados. Pensamos que con el internet van a estar bien informados, probablemente se desinforman. Hay que hacer acciones concretas para informar a la ciudadanía de cómo cuidar su salud. Y jóvenes, necesitamos, ayer lo dijeron y yo lo reitero, médicos generales, muy buenos médicos generales. Los problemas para la prevención es a través del médico general y para la detección oportuna es a través del médico general. Tenemos entonces que cuidar la salud para no caer en la enfermedad. Y hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas descuidadas y hay muchos actores que han sido olvidados en este tema de cuidar la salud. Ahora bien, cuando ya hablamos de la enfermedad, tenemos otro problema. Dicen, pues yo voy a hablar desde mi experiencia. La experiencia lo único que consiste es, a través de los años, identificar lo que hicimos bien y lo que hicimos muy mal, lo que no sirvió para nada y que perdimos años haciéndolo, pero eso pues nos dio cierta experiencia. El sistema de salud pues está construido de cierta manera, pero de una manera en donde el sistema, los hospitales están
obligando a la gente a que se adecue a su sistema y no al revés. Los hospitales están hechos para que la gente llegue a las 6 de la mañana a hacer cola al laboratorio. ¿Por qué? Porque eso le conviene al sistema, al hospital, y no estamos pensando qué es lo que le conviene a la gente. Ese cambio es el que tenemos que pensar en cómo hacerlo. Tenemos que adecuarnos a las necesidades de la gente, a lo que la gente necesite y no ellos a lo que nosotros queremos. Ese cambio es muy importante porque si no, pues seguiremos pues sintiéndonos con mucha arrogancia los doctorcitos, los dueños de los hospitales, donde todo es el contrario. Estamos para servir y los hospitales son de la gente y tenemos que adecuarlos para ellos. Y otro tema muy importante que realmente a veces en algunos lugares particularmente es un problema grave, y ayer también se mencionó algo, es la atención prehospitalaria. Resulta que en muchos lugares, cuando tenemos la urgencia, cuando la situación es de vida o muerte, resulta que quienes nos van a dar atención viven de la caridad, viven de la limosna, viven del donativo, viven de lo que la gente les quiera dar. En muchos lugares no hay un presupuesto formal para la atención prehospitalaria. Y entonces nos quejamos cuando nos llevan en una ambulancia sin cuidados intensivos, sin médicos, sin paramédicos bien formados, porque no hay dinero para eso. Creo que es muy importante identificar que la gente puede vivir o morir si se recibe una buena atención prehospitalaria. Creo que esto puede ayudar a resolver muchos problemas de salud y podemos prevenir muchas muertes. En las experiencias exitosas que yo les puedo mencionar, y les voy a mencionar nada más dos, es que en el estado de Guanajuato, donde yo vengo, pues, no tiene, no tiene muchas características que lo podamos semejar a Chiapas. Tenemos hospitales a cada 30 kilómetros, hospitales generales, donde se dan buenos servicios, donde se resuelven problemas. Tenemos vías de comunicación, donde hay carreteras en la mayoría de los lugares. Los problemas de este estado no se semejan mucho a los de allá. Sin embargo, pues permítanme compartir un par de experiencias. Una que tiene que ver con un problema nacional que es la insuficiencia renal crónica y que muchos pacientes han llegado a la necesidad de requerir un trasplante de riñón. Cuando yo estuve de director médico en el ISSSTE, pensé que eso lo iba a poder resolver dando la indicación de que se procuraran los órganos de toda la persona que tuviera muerte cerebral. Y cuando la primera persona falleció en Campeche y me hablaron por teléfono del hospital, aquí está un paciente, ¿quién viene por los órganos? Pues ahí me enfrenté. Pues a ver, doctor, pues no, pues yo trabajo 8 horas. Pues ¿quién va? Pues ¿quién va? ¿Y quién va a dar para los viáticos? ¿Y en qué van a ir? O sea, un verdadero problema. No se logró. Se logró en muy pocos casos cuando estaba muy cerca el lugar donde estaba la persona donante. En el estado de Guanajuato, que es un estado de 5.8 millones de personas, tenemos primero una Secretaría de Salud, un Instituto de Salud Pública del Estado, que ha decidido o que decidió formar grupos de procuradores de órganos, a quien les pagan, trabajen o no. Ellos pensaban que no iban a trabajar, pero en el hospital trasplantamos a la semana 2 personas, 2 por semana, 2 trasplantes renales. Están activos. Y esas personas, a la hora que se les requiera, a la hora que sea, van por el órgano a donde sea. Tienen vehículos naturalmente, tienen forma de transportar los órganos y los llevan al hospital de alta especialidad y ahí los trasplantamos. Hemos trasplantado de donante fallecido cerca de 600 órganos en los 11 años que tiene de vida el hospital. Y entonces esto realmente ha resuelto gran parte del problema, porque hay procuradores y hay quien los hace. Y eso es coordinación. Coordinación de una instancia estatal, que es el Instituto de Salud Pública del Estado,
con una instancia federal que es el Hospital Regional de Alta Especialidad. Nos coordinamos para que uno haga una parte de la tarea y otro hagamos la otra parte de la tarea. La otra experiencia es la OCDE ha puesto sus gráficas donde México ocupa dentro de los países miembros de esta organización el primer lugar en muerte por infarto agudo del miocardio. Estamos en una tasa de 25. Bueno, pues esto había que atenderlo. ¿Y a dónde llegan las personas con un infarto? Primero, una atención prehospitalaria adecuada que los lleve cuando se necesita a un lugar. Los llevan a un hospital general y el hospital general, si tiene cardiólogo, pues los atiende. Si no tiene cardiólogo, se le complicaba la cosa. Nosotros abrimos una vía de comunicación vía WhatsApp, donde nos avisa el médico de primer contacto que ya llegó un paciente. La Secretaría de Salud equipó a todos los hospitales con electrocardiógrafo y nos manda el electrocardiograma, y un cardiólogo que está a las 24 horas revisa el electrocardiograma y entonces orienta para que el paciente lo envíen de manera inmediata al hospital para hacerle un procedimiento de angioplastía o lo que requiera de manera inmediata, o asesora al médico que está junto al paciente para decirle qué tiene que hacer. En el hospital disminuimos de 16 a 8 la mortalidad por infarto agudo del miocardio, logrando esta estrategia de comunicación y de llegada oportuna de los pacientes al hospital. Una vez más, la coordinación, que los hospitales estos dejen esos soberbios muros, que salgan y que se acerquen al primer nivel de atención para juntos resolver problemas de salud pública. Es pues, yo creo, muy importante la comunicación, la coordinación, el trabajo con los municipios y el trabajo con la sociedad. Y decía un médico español, cuando hablaba de empatía, no hay que pensar en el paciente, hay que pensar como el paciente. Y si pensamos como los pacientes, porque todos vamos a ser pacientes un día, enfermos, pues entonces sabremos qué es lo que quisiéramos de nuestro sistema de salud. Frecuentemente son a ellos a los que no les preguntamos, siempre estamos aquí los que damos los servicios, pero los pacientes tienen mucho que decir y saber cómo piensan ellos, cómo quisieran tener los servicios de salud. Y si logramos escucharlos, yo creo que serán servicios de mejor calidad, de mayor calidez. A mí no me gusta el término calidez, pero pues la gente lo entiende. Yo creo que es el respeto absoluto a la dignidad de las personas. Y un paréntesis final, ayer escuché a mi amigo que criticó la palabra paciente y a mí me gustaría, digo, no entrar al debate, naturalmente que no, pero miren, la palabra paciente viene de padecere, de padeciente. A mí me parece importante la acotación de ayer para no confundirla. No tienen por qué tener paciencia los pacientes. Los pacientes son padecientes, padecen una enfermedad, sufren, necesitan ayuda, necesitan acompañamiento. Es el padeciente. Desde mi punto de vista, cuando los transformamos en usuarios o clientes, se nos olvida que esa gente está padeciendo, está sufriendo, y son a los que nos debemos. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, muy interesante la participación de Carlos y muy interesante su teoría del paradigma de la bata blanca. Me pareció increíble porque en 1994 yo llegué a vivir al estado de Chiapas. Era pediatra ya, llevaba muchos meses trabajando en una terapia intensiva pediátrica en la ciudad de La Habana, Cuba, en un hospital de tercer nivel pediátrico, y me consideraba una persona muy capacitada para prestar mis servicios en las comunidades de Los Altos, y cuando llegué a la comunidad me di cuenta que todo lo que sabía exactamente no me servía para nada. Estaba en un estado de desconocimiento absoluto del medio donde trabajaba, a pesar de que trabajaba con personas que aparentemente, ¿verdad?, hablábamos la misma lengua, el castellano,
Creo que ha sido uno de los momentos de mi vida que más soledad he sentido y que he dicho, bueno, todo esto como para qué, ¿no? Entonces, qué interesante, Carlos, vivimos en los dos lo mismo, ¿no? Viniendo de medios de alta formación hacia el reto enorme que implica trabajar en espacios donde la vida y la construcción social de la vida es tan compleja y está constituida de tantas carencias, ¿no? Entonces, vamos a darle ahora la palabra a nuestro amigo, ¿verdad? JJ, le decimos los que lo queremos. El doctor José Juan Solórzano. El doctor José Juan Solórzano también trabaja en Comitán, en el hospital. Viene de esa larga trayectoria de iluminación, de experiencia humanitaria, de atención a la salud. Y entonces, bueno, le damos la palabra para que nos platique de sus experiencias a este respecto. Buenos días a todos, doctora. Es muy importante, da mucho gusto poder estar en esta mesa rectangular, pero no es una mesa rectangular cualquiera, es una mesa de amigos, es una mesa de gente con experiencia y que al final de cuentas nos une una historia muy importante. Una historia que para muchos de los que estamos acá surge a través del Hospital de Comitán como punto referente. No solo los que estamos acá, sino muchos de los que están enfrente. Juan Manuel, Jorge, Malena, mi compañera, el doctor Huete y varios compañeros que hemos logrado tener esa historia de compromiso a partir que pudimos acudir al hospital. Ayer estábamos diciendo, bueno, que ya somos gente con historia, somos gente con experiencia, pero somos gente que nos formamos hace años para este momento que estamos viviendo. Este momento es el que durante muchos años hemos buscado, hemos peleado, hemos marchado, hemos gritado, hemos votado, hemos hecho miles de cosas para poder llegar en este momento que es la cuarta transformación. Nosotros la pensábamos desde hace 30 años, la transformación en salud, la transformación en poder dar al que más necesita lo mejor que es la salud. Y han participado muchas gentes. Algunas gentes ya no tienen esta oportunidad de buscar la cuarta transformación. Muchas gentes ya no están, pero muchas están y estamos con esa esperanza de poder lograr. Ya lo tenemos aquí, lo tenemos enfrente y hay gente muy comprometida, ¿sí? Hay gente que está aquí enfrente con una capacidad importante para lograrlo. Lo vamos a hacer. Pero esa no se hace únicamente con los académicos, no se hace únicamente con los presidentes municipales ni con el municipio. Se tiene que hacer con todo el pueblo, buscar las formas de poder llegar a esa transformación. Tenemos años buscándola, tenemos todas esas posibilidades y yo pienso que ahora es este momento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso es el asunto. Por eso estamos aquí, por eso están los compañeros académicos renombrados. La doctora Asa Cristina, que es una gente que tiene todas unas posibilidades de poderlo hacer. Lo mismo la doctora López Arellano. O sea, y hay muchísima gente aquí en las cuales vamos a participar, gente con toda una experiencia. Ahora tenemos que buscar algo que nos una, que nos cohesione en nuestro estado tan complicado, tan hurtado, tan explotado. Ahora tenemos que hacer la realidad de la cuarta
transformación. Y uno de esos es la experiencia y el compromiso que podamos tener como médicos, como enfermeras, como psicólogas, como estudiantes. Y ese compromiso se tiene que ver reflejado. Tenemos 6 años para poderlo hacer y lograr realmente que esto pueda continuar. Y cuando mencionábamos lo del hospital, y lo mencionaba el doctor, que ahí fue donde nos conocimos, él estaba como residente rotatorio y yo estaba como interno, y nos tenía con el chicotito ahí, sí. Y bueno, en el mes de julio, empezando el primer día de mi internado, que fue el 1 de julio, el día 16 de julio nos tocó llegar a los campamentos de los refugiados guatemaltecos. ¿Qué sucedió? Esa fue mi primer transformación, la mía como médico. Yo estaba listo para ser ginecólogo, para ser cardiólogo, sin ofender, ¿sí? Pero nos toca ir a los campamentos en forma voluntaria. Como médico interno, ahí me tocó ver lo que era la verdadera enfermedad, lo que era la muerte, lo que era la represión hacia las gentes de Guatemala. Y vi muchas muertes, niños que se murieron por sarampión. Llegué a tener 8 niños muertos por sarampión. Y ahí fue en donde nos hizo pensar que era otro las cosas que teníamos que hacer con la medicina. Otra situación que teníamos que hacer realmente para buscar la salud de la población más necesitada. Y se dio y se fue dando y empezamos a buscar cómo se le podía hacer con la participación de toda la población. Y como les digo, ahora tenemos esa oportunidad. No la podemos desperdiciar. Tenemos que fortalecer haciendo esto que sea perteneciente a la población. La parte social es sumamente importante para lograr este cambio. Y sí, es cierto, se tiene experiencias municipales que lo tuvimos en el año 2000 cuando estuvo el doctor Estrada. Llegamos hasta las presidencias municipales y ellos lograron primero tener un buen diagnóstico de salud, ver cuál era la situación de salud y cómo se podía entrar. Ahora, esa participación durante los últimos 8 años, 10 años se ha perdido totalmente. Yo creo que hay mucho de lo que se tiene que hacer y tenemos que establecer los contactos, tenemos que hablar con los presidentes municipales y lograr esta participación. Pero no se queda ahí, tenemos que establecer la participación social con la comunidad. Hemos tenido experiencias muy importantes, muy pequeñas, pero muy valiosas en las que se tiene la participación con la comunidad. Y así como el doctor Omar, yo voy a pedir que mi compañera de muchos años en cuestión de la salud nos platique la experiencia de Chicomucelo con la comunidad. Doctora María Elena. Bueno, es el día de las sorpresas. Muchas gracias.
Ciertamente el trabajo en salud, si no tiene un componente comunitario de participación muy fuerte, realmente no podemos tampoco lograr tener grandes logros como médicos o como actores en la intervención de los problemas de salud de la población. Y en este sentido, pues la experiencia, aún cuando yo también llegué con el doctor Gómez Alfaro y el doctor González de la Torre, pues yo vengo de una escuela que trabajó y que ha trabajado mucho por la salud pública y atendiendo la salud comunitaria como parte de su perfil académico. Entonces yo soy politécnica, vengo del Politécnico, de la Escuela de Medicina, orgullosamente lo digo. Llegué a Chiapas como coordinadora de pasantes en servicio social del Plan Tojolabal y de la Selva. De ahí se deriva toda la historia y todas las anécdotas que podamos decir, pero lo más importante es que pudimos coincidir todos ahí con un grupo de agentes, de trabajadores de la salud locos. Así nos decían, estamos locos porque hacemos el trabajo que hacíamos, ir a las comunidades y llevar adelante un plan también manejado y trabajado por el doctor Gómez Alfaro, el doctor González de la Torre, el doctor Miguel Cruz, por parte de la Escuela de Medicina, que era llevar el hospital hacia la comunidad. Todo el trabajo, toda la experiencia, todos los que ahí participamos, lo podríamos decir con detalles. De ahí terminó el proyecto, como todo empieza, todo tiene un final. Dejó de haber voluntad política en Chiapas para recibir, porque no fue el Politécnico que se retiró con sus pasantes, dejó de haber la voluntad política para recibir pasantes del Politécnico en este plan interdisciplinario que se venía trabajando y se trabajó por más de 15 años, año con año trabajando, y nuestro centro de trabajo comunitario fue siempre el Hospital de Comitán. Quedamos solos y nos quisimos dar continuidad al trabajo en tuberculosis, un problema que sigue vigente en Chiapas, que tenemos el grave problema ahora agregado de la multidrogoresistencia y que estamos también todavía trabajando sobre lo mismo. En este sentido nos reunimos un grupo de personas interesadas en el manejo y atención del paciente con tuberculosis y la participación de la comunidad con este enlace con la diócesis de San Cristóbal, con don Samuel Ruiz y su personal. Y los, ¿cómo se dice? Los catequistas y las catequistas promotores de salud en las comunidades. Se hace un plan de trabajo para la atención de tuberculosis en todas las comunidades que presentaban el problema más severo. Se formó un grupo de catequistas como promotores, pero no solamente para dar pláticas, o sea, se capacitaron para hacer toma de muestras, barrido de tosedores, toma de muestras. Se consiguió presupuesto para conseguir microscopios, se les enseñó a leer baciloscopias, a tomar muestra, a fijar muestra, identificar el bacilo en el microscopio con el control de calidad. ¿En dónde creen? En el Hospital de Comitán. El laboratorio del Hospital de Comitán nos decía, es un falso positivo, es un falso negativo. Con una voluntad excelente del personal del hospital y de las autoridades en salud, porque llevábamos las muestras directas desde el hospital, las que teníamos problemas de resistencia, del hospital al Laboratorio Nacional de Salud Pública, pues en camión, en carro, en camioneta, donde conseguíamos, y en el Laboratorio Nacional de Salud Pública, que ahora es el INDRE,
nos recibían las muestras y había una indicación de que si venía de Chiapas, como viniera a la hora que viniera, nos recibieran nuestra muestra, nos la leyeran y entonces el paso siguiente era conseguir el medicamento. Este trabajo se documentó, se realizó, nos hizo el favor de publicarlo el boletín de la OPS. Para mí es una experiencia exitosa de las muchas otras que hemos tenido trabajando con comedores de desnutridos en las comunidades de Comitán, con mujeres, con cooperativas entre los grupos urbanos en la periferia de Comitán, pero partiendo de un hospital que extendió sus brazos mucho más allá de lo que la institución lo permitió. Pues ahora no lo podemos hacer porque han cambiado las condiciones, pero de que estamos dispuestos, ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, ayer nos decía el doctor Venegas, hablando del proceso de transformación del sistema de salud en Uruguay y lo que implicó para ellos, nos decía, bueno, no se trata de barrer y tirar todo afuera, sino de justamente hacer esa revisión cuidadosa de las experiencias que se ha tenido positivas y de cómo las reincorporamos, ¿verdad?, a una nueva intencionalidad. Entonces creo que muchas gracias, María Elena, por compartirnos tu experiencia. Sabemos de tu gran valía como ser humano y como trabajadora de la salud. Y para cerrar esta mesa, que yo diría que es una mesa sentipensante, ¿verdad?, porque ha movido muchas emociones y además propuestas. Me voy a permitir dar la palabra al doctor Ángel René Estrada Arévalo para que haga el cierre y después, dado que estamos un poquito colgados de tiempo, dos preguntas para las personas que quieran interactuar con las personas que estamos en la mesa. Bueno, rápidamente, perdonen la personalización. Me tocó ponerme al frente también cuando se vino la avalancha, así como los compañeros de la sociedad civil defendieron el grupo de trabajadores de salud de Comitán. A mí también me tocó ponerme al frente desde la perspectiva casi judicial. En ese sentido, reconozco que también mucha gente se puso también en medio. Quiero reconocer a la doctora Nazar, Austreberta Nazar, y al doctor Benito Salvatierra, quienes también se pusieron con la parte científico-técnica de los elementos de poder documentar que la crisis era estructural. Bien, cierro el comentario, perdonen la personalización. El otro punto tiene que ver con la cobertura, con la atención a los migrantes. Creo que aquí es importante decir cuál es el gran paradigma que podemos construir desde la medicina social, desde la salud colectiva, es considerar a la salud como un bien público universal. Y entonces se trata de ese bien público universal que lo tenga la población migrante, pero también la población residente. Me empezó a preocupar un poco el sesgo desde de la mesa respecto a esta participación municipal desde la perspectiva de la APS renovada, servicios de salud, redes integradas de servicios de salud, pero ya la doctora María Elena nos hizo favor de hablar sobre el tema de la tuberculosis y justamente aquí tenemos una oportunidad de avanzar. Tapachula está dentro de los 25 municipios a nivel de país seleccionados como municipios que necesitan un esfuerzo especial por su número de casos y muertes por tuberculosis. En la región, sí. En la región de las Américas, me dice la doctora. Yo creo que aquí tenemos una oportunidad en esta red, por eso lo estamos planteando así. Ciudad Salud, el hospital de alta especialidad, tiene una de las mejores clínicas de tuberculosis, de atención de pacientes de tuberculosis complicados en el país. Y entonces es una oportunidad de oro para el establecimiento de esta red. Por supuesto que pienso en Tapachula,
pienso en los 122 municipios y en los 2.500, es decir, un poco va por ahí en ese sentido. Finalmente, comentar que de ayer y ahora se tocó el tema de atender desde ahora el dolor y el sufrimiento que provoca la salud y la enfermedad. Yo creo que aquí tenemos cosas inmediatas y tareas inmediatas que debemos hacer, trabajar por reducir las muertes evitables, es decir, lograr que las personas no se mueran de lo que no se deben morir por la falta de respuesta social. Yo creo que eso es un elemento importante. Y finalmente cierro el comentario planteando, me parece que la cuarta transformación tiene como obligación atender mortalidad materna, mortalidad infantil, tuberculosis, todos los problemas relacionados con cánceres y los relacionados con diabetes y con todo el mosaico, para usar un término epidemiológico que tenemos. Es decir, hay un llamado en este momento para hacer frente desde el punto de vista de la salud pública a estos grandes y complejos problemas de salud. Y bueno, cierro mi comentario, ya no voy a participar diciendo, bueno, mi énfasis en los resultados tiene que ver con que más bien me considero un gerente social, es decir, los gerentes hay que dar resultados en términos de lo que se tiene que hacer. Y la cuestión de la planificación, planifica el que dirige, eso dice Carlos Matos, y bueno, aunque no estamos dirigiendo, un poco la obsesión por el componente municipal se expresa desde esta perspectiva, y por eso digo, adelante con el orden de gobierno federal, adelante con el orden de gobierno estatal y adelante con una propuesta que hoy se empezó a delinear con el orden de gobierno municipal, articulando muchas cosas que se tienen que articular en términos de planificación social. Bien, pues yo cierro. Hay oportunidad para 2 comentarios, preguntas. Sí, en este momento varios. abrimos las 2 preguntas. A ver, allá hay una señora, ahorita le pasan el micrófono, si me lo permite, por favor. Ahorita le llevan el micrófono. La Ostroberta. Sí, bueno, a ver, no se escucha. Ya está. ¿Se escucha? Bueno, antes que nada, felicitar a los organizadores de este evento porque este tipo de ejercicios intelectuales y académicos son muy importantes. ¿Se puede colocar el micrófono? ¿De frente? ¿Se me escucha? Ahí sí. Bien. Antes que nada, felicitar a los organizadores de este evento porque este tipo repito, este tipo de eventos son un excelente ejercicio intelectual, académico, pero también con mucha repercusión social para poder dar propuestas, ¿verdad? Ya sabemos, todos sabemos el diagnóstico de las condiciones en las que está nuestro país, el desastre en el que está la salud pública de nuestro país, que se refleja en la morbilidad y la mortalidad. Quiero también mencionar brevemente cómo el rol del municipio es sumamente importante para avanzar en los objetivos de las transformaciones que se requieren. Nosotros trabajamos en el Istmo de Tehuantepec, en el proyecto del Centro de Estudios y Prevención del Cáncer. Tenemos una experiencia ya desde el año 2002, algo así más de 15, 16 años, y hemos intentado trabajar con los municipios de todos los colores y sabores, ¿verdad? Todos los partidos políticos que han llegado al poder en cada uno de los municipios del Istmo de Tehuantepec. ¿Y cuál es la experiencia que hemos tenido? Esto lo tenemos con estadísticas propias. En aquellos municipios donde no hay una participación del presidente municipal, del cabildo, ¿verdad?, apoyando programas de salud, es donde tenemos los peores índices de salud. ¿Sí? El caso concreto del cáncer, que es a lo que nosotros nos dedicamos y que es una tragedia nacional, la situación que está pasando con el cáncer, ¿sí?, es donde estamos viendo, ¿verdad?, cómo el hecho de que las personas buscan el apoyo, especialmente en el municipio,
y posteriormente comienza el peregrinar en las instituciones de salud, terminando finalmente con que se mueren porque no hay muchas opciones. Repito, la participación que podamos nosotros tener como ciudadanos, como médicos, como autoridades, va a ser muy importante en estos 6 años que vienen. Qué bueno que aquí están, nos acompañan personalidades que pueden tener un gran poder de decisión para poder transformar el país. Como decían ayer nuestros colegas extranjeros, no solo es la voluntad política, la decisión política que debe de haber para poder terminar, en primer lugar, con, yo llamo que los cánceres más dañinos, más letales que tiene nuestro país, es la corrupción y es la impunidad. El próximo sexenio no debe permitir que ningún alcalde, que ningún funcionario municipal, diputado federal, senador, vuelva a repetir las prácticas de las que ya estamos cansados. Ya. Entonces, eso es lo único que va a permitir que realmente podamos, ¿verdad?, llevar a la realidad todas estas estrategias que se han ido planteando. De lo contrario, va a quedar como un evento académico, un evento intelectual muy interesante, ¿verdad?, por todos los puntos de vista, pero que necesitamos aterrizarlos en la población. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a darle la palabra a la doctora Astroberta Nazar, que nos acompaña. Le damos la bienvenida, y también al doctor Benito Salvatierra, que también nos acompaña. Bienvenidos. Muchas gracias. Yo quiero hacer un comentario a partir de la experiencia que hemos tenido en comunidades, especialmente en la zona de los Altos de Chiapas y la región norte del estado. Durante un recorrido por distintas unidades médicas que hemos hecho desde 2011 para acá, hemos observado un problema gravísimo que me parece que debe ponerse sobre la mesa, y es el tema de la integridad y seguridad del personal de salud que labora en las unidades médicas. Tenemos reportes de médicos fracturados, médicos secuestrados, médicos obligados a trasladar drogas en sus vehículos, médicos amenazados, enfermeras violadas, etc. Entonces, este es un tema que no se abre mucho, pero me parece que desde el ámbito municipal, que es lo que ocupa esta mesa, tendría que haber como un trabajo muy articulado con las instituciones de salud de las distintas dependencias para proteger la integridad de sus médicos. No se puede ofrecer un servicio en el que, como se hacía en los 80s o 90s, que el médico de ahí o la médica jovencita y la comunidad se encargaba de cuidarlos, protegerlos y ayudar a que hicieran su labor. Hoy día eso no es posible. Y bueno, mi comentario va por ahí porque me parece que sin esas condiciones todo lo que pudiéramos hacer, ¿no?, aún con la mejor de las preparaciones, queda muy limitado. El segundo elemento, y también lo encontré, es la incertidumbre laboral del personal de salud, ya que encontré médicos con 16 años laborando en unidades médicas de primer nivel, con contratos sin prestaciones, sin seguridad social, sin nada, ¿no? Es decir, médicos que llegan al Hospital de las Culturas de San Cristóbal de las Casas y necesitan inscribirlos en ese momento al Seguro Popular porque no los pueden atender siendo trabajadores de más de 10 años de la Secretaría de Salud. Entonces, mi llamado, mi comentario, mi reflexión va en ese sentido. Gracias. Bueno, agradecemos la participación de la doctora Astroberta en este sentido, un punto más que se suma a esta forma
Sí, a esta forma de articulación del municipio y parece que, hablando de participación social, hay alguien que nos la demanda. Entonces, pues, doctora Asa Cristina, con su permiso, tenemos una demanda ciudadana de participación. Sabemos que nos estamos robando su tiempo, pero espero que sepa comprenderla y disculparnos. Adelante, díganos. Bueno, buenos días, soy la licenciada María Eugenia Herrera Chávez. Soy originaria del Distrito Federal, llevo 26 años viviendo en Tapachula, trabajo en la Clínica de la Mujer y tenemos la experiencia en la Clínica de la Mujer que fue por un proyecto de anclaje a los hospitales, cambió el giro, el objetivo social de la Clínica de la Mujer, que era para atender el cáncer cervicuterino y cáncer de mama. Del 2013 al 2015 se hizo una investigación acerca de todas las pacientes que llegaban a esa clínica y se encontró que dentro de toda la población, que fueron 1,054 personas, mujeres de edad reproductiva, 14 salieron con cáncer, con TB de mama, atendidas, biopsiadas por el doctor Ordóñez, que es ginecólogo de Ciudad Salud, y se refirieron al servicio de TB de mama allá en de TB en Ciudad Salud. Ahí se fueron atendidas, por eso fue mi participación, porque yo nunca, en la experiencia que tengo de 50 años de ser trabajadora social, nunca había escuchado, hasta haber estado en esta clínica, que había TB de mama. Y yo esperaba pues encontrar una lesión maligna en mama, pues que fuese cáncer, pero nunca me imaginé que iba a existir tuberculosis. Y otra paciente que tuvo polimatrixoma, algo que pues era desconocidísimo hasta el término para mí. Esa era mi aportación para que no perdamos de vista, sí, el programa de TB, pero también el anclaje de la mujer, de la Clínica de la Mujer Tapachula y de todas las clínicas que existen en Chiapas, el anclaje a los hospitales vino a causar un gran problema, porque ahorita no tenemos médico, ni colposcopista, ni médico para que atienda a las mujeres en cáncer de mama. Lo ve la jurisdicción, pero desde otra perspectiva política. Gracias. Bueno, muchas gracias por su participación. Pero no tenemos tiempo para otra pregunta, perdón, no tenemos tiempo para otra pregunta. Solamente quiero hacer una precisión sobre lo que acaba de decir. El problema no está en el anclaje a los hospitales, el problema radica en otros elementos, ¿no? Es decir, a veces equivocamos los hechos con el proceso que subyace al fenómeno. Entonces, bueno, le damos muchas gracias a los compañeros que han integrado la mesa, le damos muchas gracias al doctor René, gracias por la oportunidad de moderar esta mesa y espero que permanezcan en la sala porque todavía tenemos actividades muy importantes, 2 ponencias más. Buenos días. Pues muchísimas gracias. Invito a nuestros invitados de la mesa redonda que me esperen un momento. Les vamos a hacer entrega de un pequeño obsequio con mucho aprecio por su participación en esta mesa redonda, chocolate regional de nuestra región Soconusco. Entregamos con mucho gusto. Agradecemos al doctor Omar Gómez Cruz, presidente de Funsalvarme, doctor Carlos Tena, director de Hospital Regional de Alta Especialidad Bajío, al doctor José Juan Solórzano, de las redes de servicio de atención Comitán, y al doctor Moisés Eduardo Bahamaca Santos, secretario de Salud Municipal. Muchísimas gracias, brindamos un fuerte aplauso, invitamos a que puedan tomar sus respectivos lugares.